a lo que estamos llamados todos los profesores universitarios, y es integrar lo personal con lo profesional. Vamos a ver si les puedo decir esto en pocas palabras y que se entienda. La premisa de base, ustedes todos la están viendo allí, y es: hay una pérdida del sentido ético de la actividad educativa universitaria, pero no ético porque no seamos personas éticas, sino porque se ha venido dando en todas las instituciones educativas. Ese es un hecho, digamos, muy estudiado, especialmente en Estados Unidos y también en Inglaterra, de la desvinculación entre lo personal y la actuación social o profesional. Esa fragmentación del ser humano, que es propia, digamos, de la modernidad y más de la posmodernidad, nos desvincula lo personal y lo profesional, y nos conduce precisamente a la pérdida del sentido ético, que cruza con un aspecto, con un principio que tiene la Universidad de La Sabana, que ustedes han escuchado muchísimo cuando asisten a algún tipo de formación, y es la unidad y la coherencia de vida, ¿sí? Que a la cual siempre nos hablan de ella, y uno a veces no entiende cuál es el sentido, y uno dice, pero yo trabajo, pues al final la universidad se puede entender como una empresa. Yo trabajo en una empresa, que tiene que ver eso, porque me tienen que hablar de coherencia de vida, ¿sí? Y mi segunda premisa, no sé, por favor me van diciendo si se va entendiendo. Le pido también a Juan que cuando quiera, digamos, aportar alguna adición al tema, lo haga con toda confianza. Y la segunda premisa es que la educación es una tarea que se desprende de lo anterior, es una tarea ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un quehacer humano y humanizador. Y eso se da con el ejemplo clásico, y es cuando uno va al aula, sea el aula virtual, sea el aula presencial, uno educa por lo que uno es, por las interacciones, por la interacción que tiene, por ejemplo, con cada estudiante, con la manera en que resuelve sus dudas, con la manera en que responde también a los trabajos y los realimenta, ¿sí? Más que por lo que uno está diciendo. Es decir, uno se da como una persona, como un ser humano en su totalidad, no fraccionado al momento de dar una. Lo doy con un ejemplo. ¿Sí? Yo, Javier Bermúdez, al dar por ejemplo, esta sesión, me doy como un todo en la manera de ser. Si estuviéramos en un aula, en uno de nuestros salones o en un auditorio, ustedes me verían y podrían darse cuenta de todo ese lenguaje no verbal que uno maneja, que también transmite, digamos, lo que es uno como persona, sus inquietudes, sus necesidades, sus aspiraciones. Entonces, esas son las dos premisas. La educación es una tarea ética, y como universidades, como institución social, hemos venido perdiendo ese sentido ético en la actividad universitaria, porque no hemos nosotros, sino la institución, como una institución social, ha venido desvinculando lo personal de la actuación social. Entonces, ¿qué referentes voy a tomar yo? Uno, a Rafael Alvira, que es un filósofo muy conocido, muy destacado, ya hoy retirado de la Universidad de Navarra, aun cuando sigue vinculado para tesis doctorales a esa Universidad de Navarra y a la Universidad Complutense, que era un texto muy inspirador de ya hace más de 30 años. Decía: se educa, que era lo que estaba en la anterior, se educa por lo que se es, más que por lo que se dice, y se enseña también lo que se es más que lo que se sabe. El segundo autor, que muchos de ustedes conocen, es Alasdair MacIntyre. Es uno de los pensadores más importantes de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, quien nos hablaba precisamente en un texto el cual los invito a revisarlos para los que les guste mucho el tema. Es: la modernidad fragmenta cada vida humana en multiplicidad de ámbitos, cada uno de ellos sometido a sus propias formas y modos de conducta. Entonces, aquí estamos viendo cómo la institución universitaria, ¿sí?, ha ido pasando, y yo creo que esto tiene que ver con un discurso que estamos trabajando en la universidad, y darle el salto a una universidad de tercera generación. La universidad pasó de esa universidad de primera generación de docencia, digamos, que era mucho más cercana al estudiante, a una universidad de investigación, especialmente las universidades
de primer nivel, especialmente las universidades norteamericanas, en las cuales la docencia o la formación del estudiante pasó no a un segundo plano, sino a un tercero. Y tal vez ese es el llamado McIntyre. Y tercero, un autor inglés, Christopher Day, ¿sí? Que ese sí es un autor muy reciente, él todavía sigue escribiendo temas de docencia, docentes universitarios, identidad. Y en un texto que tiene también muy recomendable, este texto también se encuentra en nuestra biblioteca, Profesores, Vidas Nuevas, Verdades Antiguas, nos dice, y me permito leer la cita que él tiene ahí, la enseñanza es por definición un viaje de esperanza basado en un conjunto de ideales. Por ejemplo, que yo como docente puedo influir e influiré positiva y decisivamente en el aprendizaje y en la vida de los estudiantes a quienes doy clase y en los compañeros con que trabajan. Y él le suma un aspecto que me parece inspirador, y es el final de esta cita, y dice, en la vida de los estudiantes a quienes les doy clase, que es lo que uno siempre entiende, pero y los compañeros de trabajo con los que yo estoy, ¿sí? Que yo creo que este es el trasfondo y ese es el gran llamado que tiene que ver precisamente con la identidad que tenemos como profesores universitarios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? La bibliografía en la última diapositiva va a estar ahí puesta, igual esta presentación ya está disponible en el microcurso que se llama Educación Personalizada en Virtual Savanna, ¿sí? Quiero, para ir ya perfilando el tema, entonces hablar de los dos aspectos que nos ayudan a entender ese ethos o esa vocación que tenemos como docentes, y es, primero, conceptualizarnos como el profesor como profesional, y el segundo, el profesor como persona. Vamos a revisar cada uno de ellos. Como profesional, entonces, las profesiones nacen precisamente con el progreso de la modernidad, con el tema de la especificidad de las labores y, y tienen de base toda la racionalidad técnica que hemos tenido. Eso es lo primero. Y de allí también se desprende que la docencia universitaria es una profesión. De tal manera que, por ejemplo, la UNESCO, en unos documentos que ellos escribieron hacia finales de 1960 y hacia finales de 1970, dieron unos lineamientos con respecto a lo que significaba la profesión de los profesores universitarios. Decía la UNESCO en su sexto principio rector que la docencia en la enseñanza superior constituye una profesión que se adquiere y se mantiene gracias a un esfuerzo riguroso de estudio y de investigación durante toda la vida. Decían ellos, y aquí, digamos, es lo que yo más quiero resaltar, es una forma de servicio público que requiere del personal docente de la enseñanza superior profundos conocimientos y un saber especializado. Sí, este es un texto del 97, que nos ubica mucho en lo que es la profesión. Pero esa profesión nos lleva a dos aspectos, uno disciplinar y otro de enseñanza en sí misma, ¿sí? El disciplinar tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos que tener en el área del saber en el cual nos desempeñamos. Entonces, todos tenemos unos saberes que actualizamos en nuestra cotidianidad al investigar y al dar clases, ¿sí? Y cada uno de ellos, cada uno de ustedes lo tiene. Pero a la vez, esa profesión tiene ese otro aspecto que es la enseñanza por sí misma, que comprende la inclinación a buscar la formación y la educación de los estudiantes que se tienen, ¿sí? Esto es muy interesante porque pareciera ser que una cosa le puede robar tiempo a la otra. Entonces, para, por ejemplo, profundizar en mi área del saber, yo tendría que dar menos clases de las que doy, ¿sí? Para poder profundizar en mi área del saber. Pero yo creo que los invito a verlo como un proceso de complementariedad, ¿sí? Uno quisiera dar clases en el área que investiga. Eso no es posible siempre. De hecho, es posible pocas veces poder dar clases en el área que uno investiga exactamente, ¿sí? Pero uno necesita combinar ese aspecto de preocupación por transmitir el área del saber a la vez que seguir cultivando esa área del saber que uno tiene o esas áreas del saber que uno tiene. Y en segundo lugar está el aspecto personal. Y les estaba diciendo que
designa un quién, es decir, hace referencia a un ser personal, a una persona humana, que realmente ese es el término que más adelante nos dará una claridad el profesor Juan Asirio al respecto, y a ese ser personal que es único, singular, único e irrepetible, está allí y que somos también nosotros, es decir, tener presente que el aspecto personal nos habla también de que nosotros como seres humanos somos susceptibles de perfección, ¿sí? Y que somos únicos y particulares en la manera en que actuamos. ¿Sí? Luego, la segunda idea que ahí viene es agregar, quien sea el profesor como persona, que era lo que decíamos hace un momento, y cuáles son sus rasgos particulares y subjetivos, influyen, y aquí es donde viene lo que quisiera remarcar, consciente o inconscientemente en el modo de enseñar. Para nadie es un secreto que todo un estudiante, vamos a pensar en nuestros estudiantes, tanto de maestrías como de posgrados, pues de maestrías y de pregrados, siempre rápidamente de un vistazo, o sea, en la primera clase, pueden tener dos aspectos. Uno, conexión con el profesor, más allá de la propia temática que se trabaja. Y segundo, una idea muy, muy certera respecto a su gusto frente a la clase y frente a la enseñanza, ¿sí? O sea, eso aparece porque eso casi que le brota a uno por las venas. Y eso no es tanto por lo que se dice respecto al contenido, sino por el tipo de interacciones que uno va teniendo, por las, digamos, los gestos que uno tiene frente a una intervención, con el dinamismo con el que uno puede iniciar una clase, ¿sí? Luego, lo personal nos conecta con una idea que me parece muy inspiradora que tiene Martin Seligman. Y él dice las diferencias entre un trabajo, una carrera y una vocación. Entonces les voy a contar rápidamente. Uno hace un trabajo por el sueldo al final del mes. No busca otra recompensa. No es más que un medio para otro fin. ¿Cuál es el fin? El fin es ayudar a la familia o tener ratos de ocio. Y cuando deja de haber pues uno simplemente deja ese trabajo y se busca otro. Entonces, primer nivel, trabajo. Segundo nivel, carrera. Una carrera supone una implicación personal más profunda que el trabajo. Uno marca su rendimiento mediante el dinero, pero también por el progreso. Cada ascenso que nos dan nos aporta mayor prestigio y más poder, así como, por ejemplo, un aumento de sueldo, ¿sí? Entonces, el segundo, la carrera nos da la idea de progresar, de salir adelante, de recibir a veces algún tipo de, sea formal o sea no formal, es decir, sea tangible o sea intangible, algún tipo de beneficio de aumento. Entonces, en el caso de los profesores, todos aspiramos a ser profesores titulares o todos aspiramos a ser profesores asociados en conciencias o tener más publicaciones de las que teníamos antes o lograr mejor índice H respecto a nuestras publicaciones, ¿sí? Entonces, esa es una carrera. Uno siempre tiene algo que lo está impulsando a seguir hacia adelante. Pero una vocación, nos diría Seligman, es un compromiso apasionado para trabajar porque sí. Los individuos con vocación consideran que su trabajo contribuye a un bien mayor, a algo más grande que ellos mismos. Y por tanto, nos dice Seligman, la connotación incluso religiosa es completamente adecuada. Este trabajo satisface por sí mismo sin tener en cuenta el dinero o el progreso, ¿sí? Entonces, estos no es que sean mutuamente excluyentes, porque obviamente uno puede tener vocación, esa a su vez es su carrera, digamos, profesional y es su trabajo porque le da vida, ¿sí? Pero la llamada, digamos, de atención es a tener siempre presente que como profesores nosotros debemos tener la capacidad de reflexionar, ¿sí? Y preguntarnos a nosotros en dónde ubicamos o en qué punto hoy estamos de ese proceso, ¿sí? Y finalmente, la cuarta idea eran los docentes como personas no pueden separarse, nos dice Christopher Day en el texto que ya les había dicho en la diapositiva anterior o hace dos diapositivas, ¿sí? Ya que, y él habla mucho del tema de la docencia, es una acción completamente apasionada porque es una acción
que lo lleva a uno a poner el corazón en lo que desarrolla, ¿sí? Y quiero, entonces hasta aquí está. Y resumo este tema y resumo ese tema del ethos que ustedes han visto. Entonces yo dije, ¿por qué hablar del ethos? Porque dije integrar lo personal y lo profesional. Hablamos de lo profesional, hablamos de lo personal, y eso se integra en un concepto que a mí me parece muy poderoso y que cada vez tenemos que hacer más visible al interior de nuestra universidad, y la vocación docente. Entonces, empezamos con la vocación, lleva consigo la inclinación a perseguir un fin. ¿Cuál es el fin que tenemos? Formar a nuestros estudiantes. Y cuando se habla de formación, como muy bien nos llamaba la atención Fanny al principio cuando nos contó sus expectativas frente al curso, con su saber previo, esa formación es integral, es la persona como un todo, no solamente sus aspectos intelectuales, sino también los emocionales, los volitivos e incluso los trascendentes que tendrían que estar presentes. Al entrar al aula, cada estudiante, que esto ya lo hemos, digamos, yo remarco algunas ideas, en cada estudiante vemos no un algo, sino un alguien, un ser dual. En segundo lugar, es imposible separar lo técnico de lo moral en la experiencia docente o en la experiencia de diseñar cualquier tipo de ambiente educativo virtual. ¿Por qué? Por la necesidad de una educación que sea plena e integral del ser humano va a llevar inherente su dimensión ética del ejercicio de la docencia, que como ya lo hemos dicho, la base, que se acuerdan que era una de las premisas que tenía, es la acción educativa es una acción por su naturaleza ética. Y en tercer lugar, la vocación es lo que conecta lo más personal e íntimo, lo que está en nuestro corazón, con la persona concreta que educamos, ¿sí? Y eso nos requiere, como bien hacía alusión, creo que fue al principio Carolina, no implica irnos a una educación individualizada, sino que el hecho de ser profesor nos implica completamente, implica nuestros rasgos particulares, pero también los subjetivos que influyen en la manera como damos, como enseñamos. Y quisiera cerrar con esta diapositiva, que puede ser un poco casi que la hubiera podido separar para que no quedaran las dos juntas, son la misma, ¿sí? Son dos maneras de verlo, y es en toda actuación humana, y para entender muy bien el tema de la vocación, y aquí tomo, digamos, los postulados de Francisco Altarejos y Concepción Naval, dos pedagogos muy importantes de Navarra, ¿sí? Y siempre se dice, en la actuación humana, en una actuación educativa, uno podría ir va siempre por dos vertientes, y en esto es experto el profesor Juan Asilio, entre un hacer, que es un saber técnico, ¿sí? Y el obrar, que lo lleva a una finalidad que es inmanente porque me cambia como ser humano, ¿sí? En la primera, yo soy un buen profesor, es decir, yo doy bien mis clases, yo hago bien mis clases, yo tengo ese saber técnico. Pero en la segunda, si yo soy consciente del aspecto personal que se lleva, yo desarrollo el saber ético y no solamente soy un buen profesor, sino soy un profesor bueno, es decir, una persona que se preocupa por los otros, ¿sí? Esa es la doble dimensión de la actuación humana, que está siempre presente y que son complementarias, no son excluyentes, son siempre complementarias, es decir, no sacaríamos nada, uno no podría ser un profesor bueno si uno no sabe de su asignatura o si no es competente conceptualmente con respecto a lo que se está trabajando. Y aquí están las referencias que les hablé, digamos, se las nombro así rápidamente si a alguno le interesara, la de Francisco Altarejos, que es un libro muy bueno, creo que todos, me voy a acordar, ese está en la biblioteca, luego está el de Rafael Alvira, Dimensiones de la voluntad. Está un texto que escribimos con un profesor de Navarra, de hecho es el director del doctorado en educación, sobre este tema precisamente del que estoy hablando, que es en la revista de la Universidad Complutense. Está Carl, que es un contemporáneo, que trabaja todo el tema de
Valores y virtudes en la enseñanza. Está Christopher Day, que ya se los había nombrado, igual McIntyre. También hay un texto, así como hay un texto que habla de educación personalizada en la universidad, que es del 2001. Hay un texto un poco más reciente, del 2008, escrito precisamente por Ciro Parra, por Alicia Meneses, por Lilian Rodríguez, que trabajó en la Facultad de Psicología, y por, se me olvida el cuarto autor, sobre formación personal, que habla muchísimo de la educación personalizada en la Universidad de La Sabana. Luego está un texto que es inspiradorísimo, que es George Steiner, que el texto se llama Lecciones de los Maestros, y el último texto que yo les había comentado de la UNESCO.